Estamos esperando la conexión. Gracias a todos los compañeros que se van sumando. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escucho perfecto. Ah, bien, Bueno yo tengo el Alejandro, sonido un poco bajo. ¿me escuchás bajo? Subo a ver por No, las yo, dudas. yo, era el mío que estaba un poquito bajo. Ahí está. Bueno, bueno Alejandro, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias por tu Bueno, tiempo. no, Eh, gracias a ustedes. Así que bueno, te volvemos a presentar. Alejandro Álvarez, profesor de Historia Económica, licenciado en Relaciones Internacionales y también en Ciencia Política. Y como estábamos mencionando, sos también el hijo de Alejandro el Gallego Álvarez, Sí. conocido e histórico militante peronista y compañero. Alejandro, iniciamos con una primera pregunta que se la solemos hacer a todos los invitados. Y sé que esta va a ser muy particular porque, bueno, sabiendo de dónde venís, quién es tu padre, quería preguntarte cómo fueron tus inicios en el peronismo, cómo fue tu infancia rodeado de todo eso, del peronismo, cómo fue. Bueno, eh, muy temprano todo porque, bueno, los primeros recuerdos que yo tengo vinculados al peronismo, a la vida militante de mis padres, ambos dos eran militantes, se conocieron militando. Se conocieron en el acto de lanzamiento de la campaña de Framini, así que imaginemos, en el 63, así que eh, lo que yo, digamos, la primera que tengo, cosa que tengo en la cabeza es Ezeiza, ¿no? El retorno de Perón, eh, donde yo era muy chiquito y tengo así flashes, ¿no? De pequeños recuerdos así. Lo que sí tengo, sí, recuerdos muy vívidos es del golpe de Estado, donde en el 76 yo tenía 5 años, sí muy vívidos porque fue una cosa impactante, y al poco tiempo mi papá se fue exiliado, ¿no? En mi, en mi memoria está vinculado a cómo funciona, ¿no? La, la memoria, ¿no? A los clubes de fútbol, a los mundiales de fútbol, porque yo estuve el mundial 78 y el mundial 82 sin mi papá. Entonces, eso yo lo tenía muy presente. Y lo que sí ya lo vivo con una cosa muy completa todo es el 83 y el regreso de la democracia, donde mi papá, y bueno, era muy activo y nos llevaba a todos los actos, íbamos a todos los actos. En ese momento el peronismo hacía actos muy masivos. Pensemos que el cierre de la campaña del 83 fue en la 9 de julio, ¿no? Claro, Claro, yo con 12 años más o menos era una cosa todo impresionante, y eso sí fue, eh, digo, estar en las reuniones desde Herminio Iglesias hasta Antonio Cafiero, ¿no? claro. Y todos los que fueron, digamos, los personajes de esa época del peronismo, ¿no? Lorenzo Miguel, eh, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Luder, Vittel, ¿no? Todos como nombres que ya son parte de nuestra historia, ¿no? Claro, me imagino, sí, cuánta historia y qué infancia, ¿no? Rodeado de todo eso, de toda esa mística y bueno, de todo ese peronismo. Sí, es ¿Cómo fue algo el que uno recupera, trasvasamiento? hay algo que uno Sí, recupera más grande, ¿no? Porque en realidad vos cuando sos chico, lo que pasa con los matrimonios militantes que tienen tanto compromiso, vos decís, en realidad no tenés a tus viejos nunca, porque cuando uno no está en una reunión, está en la otra, que no, que se llega tarde, es que no tienen horarios. O sea, como dato curioso, yo para ir a la escuela, a la primaria, los despertaba yo a mis viejos. Porque claro, habían estado en reuniones hasta poner 4 de la claro, mañana, 5 de la mañana, y a veces se quedaban dormidos, ¿no? Y uno, que era la hora de ir te estoy hablando muy chiquito, ¿no? La primaria. claro. Pero bueno, ¿Y eso era. vos ya lo entendías o lo empezaste a entender más en la adolescencia, en la adultez, No, lo que es la uno de grande, militancia? ¿no? Empieza a comprender esas.
Esas cosas. Ahí se acaba de unir mi hijo más chico. Bueno, Ahí saludos lo Juan veo. y Álvarez, ahí está. Y se va a enojar que, viste que los pibes ahora si le decís algo en las redes, los padres es como, Uf, sí, eh, es terrible. Bueno, y no, uno lo empieza a recuperar cuando empiezas en la adolescencia, a tener mayor comprensión de las cosas. Eh, lo que sucede con nosotros, particularmente por ahí, es que es todo muy natural, digamos, en la casa de toda la familia son carniceros, siempre se come carne. Nosotros, digamos, era la forma natural de que las cosas sucedieran, no era algo... vos lo naturalizás de tan chico, es totalmente natural, digamos, no se habla, en la mesa no se habla, digamos, de ninguna otra cosa que no sea historia o política, o sea, es... claro, eh, o del hecho político del momento, o de lo que dijo tal diario, o lo que hizo tal periodista, ¿no? sí. O Y qué barbaridad dijo tal otro. Es como natural, ¿no? Después uno obviamente va tomando conciencia de esas cosas y va recuperando muchas y entendiendo muchas cosas, ¿no? Ni el único claro, libro que mi papá me dio para leer, que me dijo, tomá, tenés que leerlo, el único, ¿eh? Pensá que la biblioteca de mi viejo calculamos, porque la verdad que no los contamos, sacamos los era metros muy amplio. lineales de estantería. Yo tuve una larga discusión con mucha gente porque decía eso es imposible, hasta que le mostré la foto, ¿no? Nosotros calculamos con mi hermano menor, sacando los metros lineales de libros, ¿no? Haciendo un promedio que hay alrededor de 60.000 libros. Entonces, Una barbaridad. en las redes, claro, pero en Twitter uno hizo todas unas cuentas, cuando yo publiqué esto una vez, me dice es imposible porque no dan la cantidad de horas. Cosas. Entonces yo le dije, bueno, lo conocía a mi papá, evidentemente. Claro, Era capaz, digamos, tenía, yo me acuerdo, ¿no? En la cama de él, tenía varias torres, digamos, de pilas de libros. Eso era lo que estaba leyendo en ese momento transitoriamente, eran varias pilas de libros. O sea, leía muchos libros al mismo tiempo. a la vez, Claro, a la claro. vez. Sí, sí. Este, Sí. ¿Y bueno, cuál fue el el único primer libro libro que hiciste que te que me dio me recomendó? dijo, toma, este lo tenés que leer, porque hablaba así. Todo era muy, este lo tenés que leer, sí o sí, es La formación de la conciencia nacional de Hernández Arrey, que todavía lo Claro, tengo ahí, marcado ese mismo ejemplar, ¿no? claro. Este Y es el después, único libro. O sea, estábamos hablando de cómo era la formación, bueno, después de todo lo oral, el único que dijo, toma, este es sí o sí, fue ese. después vos por tu cuenta empezaste a agarrar los libros de Perón o Ese eso tardó un tiempo eso. No, es que, a ver, es muy difícil de explicar. Para nosotros era como una cosa como natural. Entonces, Sí, a ver, ¿cómo era el viaje de vacaciones, ¿no? En esa época que teníamos los cassettes, ¿no? Bueno, el peronismo todavía venía de vivir una proscripción en el 82-83, ¿no? Mi viejo volvió inmediatamente después del Mundial, más o menos, después de la guerra de Malvinas. Durante, en esos viajes que hacíamos en familia posterior a eso, la música que se escuchaba era unos cassettes de difusión, que tengo varios todavía guardados, que se llamaba La Voz del Movimiento Nacional Justicialista. Y entonces era un cassette que tenía, era como un programa, una gran idea, porque hoy, digamos, sería como un primitivo podcast, ¿no? claro, sí. Eh, claro, porque y pensado como un programa, entonces vos tenías una parte de análisis político, otra parte de historia, otra parte de doctrina, ¿no? Tengo varios yo guardados todavía porque me parece una joya histórica. Bueno, los viajes de niños no Sí, íbamos escuchando canciones de niños, íbamos escuchando los interminables cassettes de La Voz del Movimiento Nacional Justicialista, así, ¿no? claro, Kilómetros, o sea, viajando a Bariloche, o sea, 1500 kilómetros escuchando las cassettes de claro. Y a la Esa fuerza fue te la llegaba. primera. Bueno, o Claro, los terminás odiando o los terminás amando, ¿no? claro. Pero bueno, no, y después uno naturalmente empieza la,
Lo que pasa es que, bueno, es muy natural la lectura, ¿no? Porque vos al tener los libros tan cerca de tu casa, el gozo, bueno, hay que leer esto y esto. Che, ¿y qué te parece si leemos esto? Con mi viejo competíamos, y mi hermano después también, competíamos en la cantidad de libros de ciencia ficción, por ejemplo, que leíamos. Los tres eran fanáticos de la ciencia ficción, así que leíamos. Y cada uno tenía su... Sí. O sea, una cosa muy, hoy diríamos nerd, ¿no? Muy nerd. ¿Y has repasado su vida política? También él sacó un libro, así se hizo Guardia de Hierro, que justamente, mirá, Ah, justamente muy lo bien, vengo sí, sí, lo leyendo. tengo. Sí, Y vos lo has leído, has repasado la historia sí, de él, sí, la historia claro. de Guardia de Hierro, claro. Eh, Eh, sí, hay como dos partes, ¿no? Por un lado, lo que es lo que yo mismo presencié y vi, que son los 80 y los 90, sí, y después lo que él mismo me contaba, digamos, de hechos históricos que o le preguntaba si eran 4 horas sin parar, ¿no? Y después lo que todos los otros me han contado, che, mirá tal cosa, tal otra, y te van contando lo que sucedió en una o en otra circunstancia. Y a partir de eso uno también construye su propia idea, que por ahí no es exactamente la claro. que ellos piensan, ¿no? Es como por ahí a veces yo digo, yo rescato partes que ellos consideran más críticas y no me parecen tan rescatables partes que ellos reivindican mucho, por ejemplo. Por ahí Claro. la parte más dura de Guardia de Hierro, este, a mí me parece de todo lo que yo vi la más rica. Y eso es la que ellos ya como que no quieren ni hablar, a los más grandes hoy no ni le hables de ese, que es el periodo 63-75, digamos, 63-73, digamos. O sea, todo el Claro. periodo del retorno de Perón, que me parece impresionante, que es más la historia colectiva que la historia individual. Por ahí ya después es más la historia de mi viejo, ¿no? Pero antes es una historia colectiva. En el libro Claro. ese es como también medio una redacción colectiva. Si vos vas a notar ahí que hay partes que va cambiando, porque mi viejo fue haciendo ese libro a lo largo de muchos años, iba tomando nota, iba cambiando. Es un poco una obra colectiva. Que vos ves que hay partes ¿no? Que temas que no están exactamente bien calzados porque es como que se han sido retomados una y otra vez. Pero bueno, es como en un momento yo estoy pensando, ¿no? Tengo como proyecto hacer un más orientado a entrevistas, ¿no? Porque después está el libro de Tarruela, que tampoco es, la mitad está bastante bien, la otra mitad, la segunda mitad no está tan bien. Eh, Hacer más en realidad un libro de entrevistas donde ellos cuenten un poco. Primero yo tengo muchas horas grabadas Claro. que he grabado de entrevistas a él y a otros. A los Entrevistas compañeros de él de guardia. sí, 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 más como historia, ¿no? Que es poner el coso y que corra, no es tanto una entrevista. Pero más poner eso como lo veo yo más Claro. vivo, ¿no? Que tratar uno hoy de hacer un análisis hoy, como bien enseña la tradición historiográfica más vieja o más clásica, hay que dejar pasar mucha agua, o sea, mucho tiempo antes de que algo se convierta en historia, ¿no? Porque mientras vos tenés Claro. todos elementos vivos, es más difícil tener un distanciamiento necesario para hacer una evaluación de un hecho histórico o de la importancia o de algunos eh, fenómenos, porque al estar todavía muchos protagonistas vivos y al estar esas pasiones vivas, es muy difícil tener esa distancia. Pero en cambio, testimonios es distinto, ¿no? Es como, y por ahí nos Sí. sirve más a nosotros, ¿no? A Sí. generaciones siguientes para entender un poco. Sí, yo creo que hay una distancia, pero también a la vez está muy vigente Perón, y está muy vigente también de lo que hablaba Alejandro Álvarez, tu padre. Eh, Leyendo, bueno, lo que escribió él, su libro, hay muchas cosas que pareciera que uno está leyendo un análisis de hoy, algo que está pasando en este momento. Él hablaba mucho de la organización del pueblo,
como que Guardia de Hierro estaba pensado en la organización popular. ¿Vos pensás que esta necesidad hoy sigue vigente? Mirá, te voy a contar una anécdota que él la repetía mucho, incluso la repitió en algunas entrevistas, respecto de cuál era el concepto de organización popular, que es un concepto para nada leninista, digamos. El concepto leninista de organización popular es la Sí, sí. vanguardia, el partido, ¿no? Que por su capacidad intelectual es capaz de ver hacia dónde van los procesos y ejerce de alguna manera, ellos lo llaman vanguardia, la conducción, digamos, esa vanguardia es la conducción de el proletariado, diríamos nosotros, el pueblo. Y él siempre contaba cuando lo fueron a ver a Perón a España, para contarle que ellos se iban a ir a entrenar a Argelia. Argelia era, en esos momentos, el lugar donde se entrenaban todos los grupos guerrilleros del tercer mundo. Había un gobierno revolucionario. eh, y Perón casi que medio se enoja, ¿no? Le dice, no, 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 de ninguna manera, ustedes están totalmente equivocados, y les explicó lo que esto me lo cuenta, lo ha contado muchas veces, dice, lo que tienen que hacer ustedes es organizar al pueblo, pero organizar al pueblo no es ir a mandarlo, sino a ser la retaguardia organizada del pueblo, porque claro, el pueblo ya tiene un conductor en ese momento que era Perón, lo que hay que contribuir a la organización del pueblo. Entonces, con esa idea ellos vuelven, que es la negación de la lucha armada, ¿no? Primero, punto número uno. Por eso ellos abandonaron toda esa tendencia, que el guevarismo era la moda, ¿no? En ese momento, y es Claro. difícil, ¿no? Ir contra la moda. Si no, veamos el feminismo hegemónico y el aborto como una moda, ¿no? Bajada como si fuera empaquetada, ¿no? Sí. Desde los organismos internacionales y desde... ¿no? Yo creo que cuando escribamos la historia de este momento no vamos a tener ningún problema en describirla como una política neocolonial. Y sin embargo es la moda. Entonces, ir contra una moda generalizada es difícil. La moda en esa época era la lucha armada. La moda era organizar en forma leninista. Cuando ellos van, Perón lo Lo saca completamente de políticamente ahí. correcto. Claro, Lo bueno, políticamente correcto. alguien puede pensar que es lo correcto, pero Claro. en ese Perón les dice que no, claramente. Y le dice hay que organizar a la gente, preparar la revolución en paz, democrática, institucionalizada. Bueno, eso fue lo que hicieron, por eso cuando vuelven de allá, Guardia de Hierro y después el trasvasamiento, la Organización Única para el Trasvasamiento Generacional se va a organizar como una organización de base. O sea, tiene un sistema orgánico militar, por llamarlo de alguna manera, jerárquico, pero cuya función es organizar a la gente, no conducirla. Conduce Perón. Ese era más o menos el. Por eso fueron a trabajar a las unidades básicas, a los clubes, al barrio, abandonaron la organización estudiantil prácticamente. La organización estudiantil era una cantera de cuadros para la organización barrial y de base, digamos. Ese era. Entonces, volviendo a la pregunta original que vos decías, el concepto de organización, yo creo que está vigente, claro. Miremos si no ahora el enorme déficit que tiene el peronismo de organización de base, ¿no? Claro. Que Sí, permite y que determinadas élites totalmente recién llegadas al peronismo le vengan al peronismo a explicarle qué es el peronismo. claro. O sea, Sí, yo me encuentro en yo en la universidad me río, ¿no? Porque digamos, me encuentro con profesores que hasta hace poquito eran lo que llamaríamos eventualmente, digamos, intelectuales de izquierda, que hoy me quieren explicar a mí lo que es el peronismo. Es muy gracioso, digamos. claro. Sí, y no son peronistas. Es un poco extraño, ¿no? Y es como una cosa medio extraña, ¿no? Es raro. Sí, sí. Vos viste que eh, muerto Perón, Guardia de Hierro se disuelve. Visto en el tiempo, ¿vos qué opinás de esto? ¿Fue un paso acertado? ¿Fue un paso que no se tendría que haber dado? ¿Qué opinás de eso? Hay dos cosas. Yo te puedo contar lo que decía mi viejo y después lo que yo opino. Lo que él decía
que es muy atendible, eh, que cuando lo explicaba, no es la explicación que dio en el 75 cuando hizo eso, sino la explicación que me daba a mí cuando yo decía, che, ¿qué fue lo que pasó? Él estaba completamente convencido que muerto Perón, la Argentina iba a un baño de sangre. En eso va a ser todo. claro, Entonces él dice, nosotros no somos un ejército que se va a oponer al otro al ejército argentino, digamos, porque va a terminar en un desastre. Por eso que estuvo bien la definición, el periodista lo calificaba, me dijo, el casco blanco de los enfrentamientos en los 70. Porque él lo que decía es, si vos sos una organización completa con todo eso, el- un estado represivo va a ir a buscarte. Igualmente, digamos, mucho menos que otros, pero bueno, Guardia tuvo solo 75 desaparecidos. Pero porque no ofreció ningún tipo de resistencia del punto de vista armado frente a la represión ilegal. A pesar de que mi papá se tuvo que exiliar porque el sector más gorila del ejército lo tenía en la lista corta, digamos, para ejecución inmediata. Este, así que eh, después, ¿qué opino yo? Y yo opino que fue en todo. Te lo voy a contar también, nada como un ejemplo para contar lo que yo pienso de eso. Yo estaba en los ríos de Córdoba de vacaciones en un pueblito y estuve, entonces los 15 días que estuve, ¿no? Con mis hijos jugando en la playa y otra familia al lado jugando en la playa con los hijos de él con los míos. Y te pones a conversar, tomás mate claro, todas las sí, tardes en el mismo lugar, algo bastante, digamos, en la arenita al borde de un río chiquito en Córdoba. Todo el verano, ¿eh? El día que yo me voy antes que él, lo voy y lo saludo, che, bueno, nos vemos. Bueno, nunca le había dicho mi apellido. Entonces, cuál che, mirá, cuál, o sea, nos vemos otro año, se me llama Alejandro Álvarez, qué sé yo, el tipo se puso pálido, blanco, me hizo así. Este, y me dice, ¿vos no serás el hijo del gallego? Sí, le digo, yo no soy el hijo. No, se agarraba la cabeza así, se ponía todo, lloraba. Le digo, pero bueno, me pasó varias veces, pero esta fue la más graciosa, digamos, fue la más emocionante, de alguna manera, o recordable. Y me dice, y me cuenta cómo la situación en la cual a él le valió salir vivo de él, no era de guardia. Él era más bien periférico de Montoneros o de la Tendencia. Y, y me cuenta cómo los compañeros de guardia de la zona donde estaba él hicieron lo imposible por sacarlo, ya estaba preso, y lo sacaron vivo. Me dice, no, yo le debo la vida a tu viejo, digamos. Yo creo que lo que intentó hacer él fue, saquemos a toda la gente viva que podamos. claro. Salvemos a todo el mundo que podamos. Un poco también lo que hizo Bergoglio, ¿no? Que después, Sí, como siempre ensuciando a todo el mundo, Berbisky lo va a acusar falsamente, ¿no? De hacer lo contrario a lo que realmente hizo. Y del cual hay claro, muchas sospechas sobre el propio Berbisky, ¿no? Porque es raro. sí. Es raro que le escribiera un libro a este, el comandante de la Fuerza Aérea, el comodoro Guiraldes, durante el proceso siendo jefe de inteligencia de Montonero. Es raro. Digamos, en Rusia, en Estados Unidos o en China, en cualquier lado, es raro. Pero bueno, él que fue el que construyó eso y construyó también sobre mi padre, ha dicho barbaridades. Él y el otro infame mentiroso ¿cómo se llama? Que está con la nata, no me acuerdo el nombre. Eh, sí, no sé, como el que ahora se dedica al arte, no sé qué, que fuma un puro, uno de esos, no sigo mucho la televisión, Sí, sí. no sigo Se mucho. dedica el arte a dibujar. Y hay uno ahí, pero ¿cómo se llama? Levinas, ahí está, Ah, ahí está, sí, sí. Levinas escribió una famosa nota contra mi papá en los años 80 en el diario El Periodista, que era como si fuera un página 12 pero de Alfonsín, donde supuestamente mi papá tenía guardado 250 millones de dólares en Suiza. Los estoy esperando, todavía no.
no aparecieron. A veces te van a Claro, decirle, che, no tenés la dirección donde estaba eso. claro, la data, ¿no? Pero bueno, en esa estructura de difamación es lo mismo que todo el tema con la Armada, con la complicidad, con toda esa cosa de Levinas, ahí uno dice, está claro, Levinas, sí. Pero total es gratis, ¿viste? Cualquier cosa, lo mismo que a Guillermo, ¿no? Con la anécdota esa de la pistola también la construyó este Cada página personaje. 12. Bueno, exactamente, pero lo cierto es que de la misma manera él hizo todo lo que pudo, igual que cualquier peronista hubiera hecho por al que sea ayudarlo, digamos, era una situación terrible. Al ser no beligerante, ¿no? Porque ese es el otro tema. Lo que pasa es que muchas veces lo que oculta este análisis de estos personajes es cierta condena al no beligerante, ¿no? O sea, los únicos reivindicables son los beligerantes. Cosa que aquellos que beligerantes de verdad no piensan. Yo he hablado con muchos, ¿no? Entonces soy muy amigo yo de muchos compañeros, incluso de la conducción de Montoneros. Hemos charlando mucho. Yo estuve el día que firmaron la paz en una cena, estaba ahí todos los que están vivos, salvo Firmenich, de la conducción de Montoneros y de la conducción de Guardia, y firmaron como un fin de cualquier enfrentamiento. Claro. Fue entrado los 90 muy. Me querían hacer firmar a mí, yo dije, no, muchachos, esto es un tema de ustedes, a mí no me metan. Yo lo vine a acompañar nada más. Fui testigo nada más. Bueno, eso es lo que él Sí, decía, ¿no? Y lo que yo pienso respecto de eso, que fue una decisión correcta. Fue una decisión correcta que a muchos les dolió porque estaban muy acostumbrados a tener esa práctica de vida, pero ese dolor les salvó la vida, ¿no? claro, claro, sí, 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 No, sin ahí me duda. preguntan si están subidas. No, no, pero sería muy interesante. Voy a ver si digitalizo algunas porque son muy divertidas, sí, muy interesantes. Claro. Sí. Algo que nombraba mucho tu padre también es el nuevo colonialismo, ¿no? Que hoy también parece ser que está vigente. ¿Cómo nos podemos liberar de ese colonialismo, crees vos? Mirá, ahí mi viejo no deja de ser hijo de ser hijo de la época, ¿no? De los 60. Sí, Y además, y en esa época, izquierda, derecha, nacionalistas, liberales, todos leían muchísimo. Entonces vos tenías cada charla y cada discusión, era en sí misma un seminario, ¿no? sí, Entonces nosotros que tratamos un poco de seguir humildemente, ¿no? ¿no? De buscar, esa búsqueda, uno va leyendo de todo. Y yo creo que quien mejor define el proceso neocolonial es Frank Fanon. Él, para mí, tiene, sobre todo que él, para mí, descubrió, era psiquiatra, ¿no? Descubre el mecanismo que hoy está más vigente que incluso cuando él escribía. Porque él, lo que. Yo ahora, cuando fue todo este tema del Black Lives Matter, ¿no? sí. Empecé a subir en Twitter algunas capturas del libro de Fanon, un libro poco conocido de Fanon que se llama Hombre Blanco, Máscaras Negras. Entonces él ahí, ¿qué dice? Dice que algo interesante para esta época, que las identidades forman parte de digamos, esa exacerbación de la identidad que hoy vemos, es parte del proceso divisionario colonial, neocolonial en realidad. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Bueno, él dice, si la única manera en que él habla de los negros, ¿no? Porque él era negro argelino, ¿no? Que en realidad no era nacido en Argelia, pero escribía sobre la situación de Argelia, sobre el colonialismo francés, él era de las Antillas. ¿Qué dice? La única manera en que verdaderamente el negro se va a liberar es cuando el blanco también se libere. Y en esa liberación no importa quién es blanco y quién es negro.
O sea, cuando el negro deje de ser negro y el blanco deje de ser blanco, ahí hay liberación. Si vos reafirmás la negritud y negando la blancura y el blanco niega la negritud, continúa la situación de dominación, pues mantiene la división. Cuando la división no es por el color, sino por la situación socioeconómica. Diríamos nosotros por la situación nacional. Él también de alguna manera ese es un libro antes de la guerra de Argelia, después va a reencarar esa, por eso es tan rico, por eso es uno de sus primeros, de los libros más antiguos, eh, que para mí es lo que sintetiza ese proceso es la única manera de que el negro se libere es que el blanco también se libere. ¿Por qué? Porque la esclavitud los tiene a los dos. ¿Por qué? Porque es una relación social. Entonces, cuando ya no Claro. importe ni que el blanco sea blanco ni que el negro sea negro, se libera. ¿Cómo funciona el neocolonialismo? Exacerbando el proceso inverso. Cada vez las divisiones son más profundas y se van multiplicando. Entonces vos tenés primero carnívoros y vegetarianos, después tenés vegetarianos y veganos, después tenés veganos de mañana, veganos de tarde, después tenés veganos de tarde, pero de las 7 a las 5 y las 5, y van aumentando las divisiones, porque lo que se busca es que sea imposible la acción colectiva de lo único que unifica en torno a lo que a ellos les interesa, ¿no? Porque yo creo que no hay que perder de vista cuál es el objetivo, porque si creemos que el objetivo es la liberación individual y que el individuo se manifieste absolutamente, eso a las estructuras neocoloniales no les interesa. ¿Qué te van a decir? Haz Claro. lo que quieras. A lo que a ellos les va a interesar es quiénes son los dueños de los recursos naturales. El análisis neocolonial que dice, el mundo va paulatinamente a una crisis de población, en la cual nuestros privilegios, o sea, somos el 1% de la población mundial y consumimos el 80%, es insostenible. Entonces, en lugar de evolucionar a un sistema más justo y más ordenado, ¿qué hacemos? Eliminemos bocas para alimentar. Y eso va Claro. conectado con la robótica, con la informática y con la inteligencia artificial. O sea, el ciclo del capitalismo que viene puede ser la primera vez que entremos en un ciclo económico donde el capital va a estar desconectado de la mano de obra, o sea, de el trabajo. Si se llega a la automatización absoluta, que es un proceso, lo cuento en clase el ejemplo, cuando Trump recién asume las primeras medidas con las cuales más o menos ha llegado hasta la llegada de la pandemia, más o menos, lo que va a establecer son medidas muy nacionalistas, que cómo las aplica, dice, si ustedes se llevan las fábricas de Estados Unidos, yo le arancelo el producto. Entonces, por ejemplo, Chrysler abandonó el proceso que tenía de trasladarse fuera de Estados Unidos y empezó y mantuvo los puestos de trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de Levis? Dijo, está bien, yo me quedo, pero voy a automatizar el 100% de mis plantas. O sea, 100% de automatización. Y el proceso en el que está Amazon, que hoy es la empresa más grande y más valorizada, es el mismo proceso. Entonces, lo que ellos quieren es un capitalismo de consumo sin trabajo. ¿Cómo es un capitalismo de consumo sin trabajo? Un capitalismo de consumo sin trabajo, que hasta yo diría deja de ser capitalismo, quizá tendríamos que ir pensando en una nueva categoría, no sé qué es eso, digo, pues algo que está apareciendo ahora. En ese proceso de desconexión aparece la renta básica universal. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo va a consumir si no tiene trabajo? Claro. Sí. Entonces, para que el modelo cierre es con menos gente, sin trabajo, sin hijos, en un departamento de 18 metros cuadrados, sin bidet, en un edificio de 100 departamentos. Ese es el modelo Barcelona, Londres, Buenos Aires. Claramente los triunfos, la consolidación de Putin, el triunfo de Trump y
y la crisis en la que está el globalismo europeo los puso en crisis a este modelo. Sigue la discusión, digamos. Sigue la discusión, no es que algo que se consolidó. Ahora, ese es el modelo. Además, lo que yo digo no es algo, digamos, siempre, no lo voy a nombrar para que no se enoje, pero tengo un amigo amigos, se hizo muy amigo mío, discutiendo este tema, que estaba completamente convencido de que todo esto no era como yo se lo decía, ¿no? Y yo le fui mandando, le digo, porque todo esto está todo escrito, no hay ningún misterio. Los puntos están, hay que unir, hacer las líneas y unir los puntos, que hoy es más evidente, pero hace 3 4 años, cuando empezó a ser más evidente esto, hasta te acusaban de conspiranoico, ¿no? Porque si ¿qué está pensando? Que son cosas raras. Bueno, hoy es un militante terrible de esto, pero yo le dije, mira, vos lo que tenés que hacer es leer los documentos del Club de Roma, ahí está explicado cómo es el problema de limitar la población para el futuro del mundo y cuál es el modelo del planeta y el modelo de economía, la teoría del decrecimiento. Tenés que leer eso, tenés que leer los documentos del Departamento de Estado, que son públicos, sobre el problema de población, y tenés que leer algo que esto es menos conocido, que es la teoría de Old Dubai, escrita por Peter Duncan, un pensador conservador, liberal de los Estados Unidos. ¿Qué dice Duncan en la teoría de Old Dubai? Dice, Estados Unidos va rumbo a tener 500 millones de habitantes. En ese proceso, un planeta con 7.000, 8.000, 9.000 millones de habitantes se nos va a oponer. Tenemos que tener el control energético del planeta para mantener nuestro estilo de vida y limitar el resto del planeta a 2.500 millones. Se llama de Old Dubai porque lo que dice, Old Dubai es uno de los más antiguos yacimientos arqueológicos de vida primitiva, prehistórica, humana. Él dice que si no hacen eso, vamos a una crisis terminal donde vamos a volver a la edad de piedra. Entonces él dice, para preservar el estilo de vida norteamericano, Estados Unidos tiene que prepararse para sobrevivir a ese proceso crítico, sintéticamente, ¿no? Para esta charla, pues si no se... Yo, imagínate, Sí. yo doy un teórico de 4 horas en mi materia, así que me tenés que pegar para que me calle. Sabés que me estaba acordando que Guillermo Moreno menciona mucho lo del próximo modelo que se puede llegar a venir y ha estado mencionando a Krieger Bacena. ¿Cómo podés explicar lo que fue ese modelo? Bueno, ese es en la nota que hicimos con Guillermo, Sí, va de es negocio. el tema claro, es el tema del modelo brasileño. El Sí, Kier Bacena es un intento, fíjate que es la misma época, el modelo brasileño posterior a la caída de Kubitschek, lo que fue el proceso militar brasileño, que es distinto al argentino, que se inicia en el 63 y va a durar hasta el reinicio de la democracia en Brasil. Es la aplicación de esto que estábamos pensando, hablando a nivel global en un solo país. Entonces es un modelo que garantiza la productividad, la rentabilidad del capital a costa de mantener un ejército de reserva del 25-30% de la población. Completamente excluido, como es Brasil. Pero completamente, digamos, ese 25-30% de la población en Brasil está fuera de todo, de toda forma de vida claro. civilizada, digamos. La discusión en la Argentina es que ese plan fracasó, eso era Onganía y Bacena, eso fracasó completamente. Vuelve el peronismo, plantea el 50-50, con el peronismo se llega al 50-50 de ingresos, o sea, donde el PBI de la Argentina se va a repartir 50% entre capital y trabajo. Eso es lo que viene a destruir en el fondo el proceso militar, ¿no? El disciplinamiento de la sociedad argentina. Donde es funcional la izquierda, digamos, porque si vos no tenés a Perón de presidente, cosa para discutir, no con los compañeros, porque muchos han hecho autocrítica, sino eh, con las ideas de aquella época.
Digo, Perón es presidente, ya está, listo, pum. Bueno, intentaste hacer la pavada de Cámpora, no funcionó. Bueno, Tito, ya está Perón presidente. ¿Hacía falta atacar a Azul? Perón vivo, ¿eh? El regimiento de Azul. El regimiento de Azul es un punto de inflexión en la relación de Perón con las Fuerzas Armadas, porque en ese momento él, los famosos decretos secretos, donde le ordena a las Fuerzas Armadas terminar con la insurrección y envía al Congreso la ley antiterrorista, que es cuando los famosos diputados se separan del bloque oficial. Entonces, digamos, ya estás contra Perón. Ahí se divide la JP y lealtad, el Sí. sector lealtad se queda con Perón, ¿no? Eh, Sin meterme en lo que ya fue el asalto a Formosa, ¿no? Al regimiento de Formosa. El de Azul es una cosa muy dolorosa, fue para Perón, muy dolorosa, fue la carta que él escribe posterior al ataque de Azul, se las recomiendo que la vean. Es un Perón enojado, ¿no? Con una barbaridad que habían hecho, que fue atacar el regimiento Azul. Entonces, un poco aquellas ideas las vemos hoy de nuevo reaparecer con otra ropa, ¿no? Se cambió la ropa y aparece esta idea del aceleracionismo, ¿no? Y yo el otro día hice un tuit gracioso, ¿no? Es la única red en la que interactúo bastante. Claro, esos videos de los asaltos viejos a caballo. Bueno, eso es el aceleracionismo, ahí te lleva. ¿Qué es la idea del aceleracionismo? ¿Por qué yo la vinculo con el ataque azul? Porque es creer que una acción va a acelerar el proceso a una especie de revolución social que te va a llevar al gobierno socialista. Entonces, las ideas actuales del aceleracionismo que dicen es, sin necesidad de hacer el proceso leninista normal, que es la revolución y la toma del Estado y la vanguardia convertirse en dictadura del proletariado, procesos sociales acelerarlos. Ejemplo, claro. Estamos en contra de la propiedad privada. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Toma de tierras, por ejemplo. Y te lo justifican. Cuando en realidad vos lo mirás fijo y decís, pero che, esa es una familia que tenía su casa, o tenía una quinta, o tenía 100 hectáreas y tenía 5 chanchos y 4 caballos. ¿Esa es tu idea del combate al capitalismo y la burguesía? Bueno, ese es el problema teórico que hoy, digo, mi primer acercamiento con Guillermo son discusiones teóricas en las cuales fuimos conduciendo. El problema que hay hoy es un problema teórico. O sea, hay cosas que están equivocadas y que han calado hondo. ¿Por qué? Porque vinieron empaquetadas desde las cátedras anglosajonas de ciencias sociales. Y vinieron ese Claro. paquete cerrado. El entrismo No me también, quiero ¿no? seguir, pero... Sí. Bueno, pero yo como siempre digo, entrismo hay cuando te dejas entrar, digamos, porque alguien abre la puerta. ¿Eh? El entrismo es hasta legítimo, te diría, es como el virus. Y el virus ¿el virus qué hace? Hace de virus. Si, digamos, si vos no tenés la capacidad de anticuerpo, no tenés la medicina, o no tenés el aparato de salud para defenderte, es un problema tuyo. El virus va a hacer lo de él, su trabajo. Bueno, el entrista va a hacer lo que va a hacer el entrismo. El problema es adentro. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, cuál es la respuesta a eso? ¿Hay respuesta inmune o no hay respuesta inmune? ¿No? Y Ahora que generar está los de moda anticuerpos, ¿no? hablar, ¿eh? Generar los anticuerpos, digo, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema. Y trasladando eso a la realidad, hay que discutir más. Ahora, para discutir hay que leer. Me impresiona cómo nosotros, digamos, cuando todos estos temas todavía apenas si se veían hace 2 años, hoy son moneda común. Hoy vos le decís a cualquier persona informada, que esté en el de más o menos siga los debates políticos, vos le decís globalismo y sabe de qué se trata. Hace 2 años, el New York Times decía que la palabra globalismo era un signo de neonazi.
Intentaron claro, imponer, y bueno, pero intentaron etiquetarlo de esa manera. Digamos, entonces, no solo veamos las batallas que perdemos, veamos las batallas que ganamos. Así sea en dispersión, ¿no? Y creo que ahora empieza un poco a reunirse, ¿no? Pero además han aparecido montones de compañeros que escriben, que dan debates. Antes éramos pocos, ¿no? sí, sí, Está bueno. se va abriendo el abanico. Alejandro, para ir cerrando, ¿vos qué consejo le darías a la juventud y a las nuevas generaciones de peronistas? Mirá, primero mi propia experiencia, acá lo vi que entró hace un ratito, Facundo Álvarez, que es compañero mío desde que iniciamos juntos hace muchos años a militar juntos en la universidad. La autoorganización, pero además está del punto de vista teórico, así, digamos, quien mejor entiende al peronismo es un historiador este, norteamericano, y él qué destaca como característica del peronismo, la capacidad de autoorganización, de la base. O sea, se te abren mil grupos de distintas maneras, todo. Y después la coordinación de eso, de esas cosas. La verdad que es el ejemplo histórico del peronismo. El Perón no podía mandar, la primera reunión de Juventud Peronista no la mandó a hacer Perón. Se juntaron todo un montón de locos y le hicieron en Montevideo. Fueron todos presos. Pero bueno, ahí estaba mi viejo ahí. Pero estaban todos, estaba Émbar el Cadri, estaban todos los que fueron a ser personajes estaban ahí. Y eran 14 personas, autoorganizadas, o sea, la autoorganización. Hay que abrir mil cosas. Y el segundo, digamos, consejo, recomendación, experiencia, qué sé yo, muchachos, hay que leer. No hay otro camino, ¿eh? No, no. O hacer estos debates, digamos, que es una forma también de formarse, digamos. Es de formarse, entender. Si, entender es el 90% de hacer. O sea, si uno entiende, puede hacer. Si no, haces cualquier cosa. Digo, porque Claro, primero entender te permite entender lo más importante de la política, que es entender quién es amigo y enemigo, digamos, dónde está el frente, quién es aliado, quién es el... Y esto es una comprensión, y hoy tenemos una herramienta que yo también la recomiendo, que son los juegos de estrategia, que antes teníamos que jugar en un tablero, hoy tienen grandes juegos de estrategia como el Medieval Total War, que yo estoy viendo cómo lo uso para enseñar historia, porque es muy bueno. brillante, ¿no? Una nueva herramienta. Este, no, es genial, es una maravilla. Leer, Bueno, leer, leer Alejandro, y autoorganización y lectura me parece que es aunque suene un poco clásico, pero es lo que funciona. sí, Alejandro, la verdad que creo que ha servido mucho esta charla. Como vos recién mencionabas, esto está hecho obviamente con el objetivo de instruirse, de debatir, de hablar un poco de historia, de actualidad. Y bueno, eso, como vos decías, creo que tiene que ver en lo que es la formación, ¿no? Tanto personal de una como también política. Así que, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Me gustó mucho esta Me charla hiciste acordar, hablando. me hiciste acordar algo que es un gran error que cometen la mayoría de los partidos, que no me interesa, pero el Partido Justicialista, que es, como no pueden opinar de nada, ni tienen formación teórica, cuando hablan de formación política hacen dos cosas, que son dos errores. Formar cuadros de gestión municipal y marketing político. Las dos cosas son accesorias, no son fundamentales. Lo fundamental es la formación teórica. Nada, bueno, La me formación acordé teórica. cuando dijiste eso. No, sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, ¿qué quieren? Lo que forman son buenos empleados municipales o buenos secretarios de gestión de un municipio o publicistas. Claro, claro, sí, cuando en realidad lo que habría que formar es mejores personas para que estén al servicio de la comunidad, ¿no? Claro, bueno, es la formación moral, pero digo, desde el punto de vista teórico, Sí, entender las complejidades del mundo, las complejidades de la historia y la teoría. O sea, como a veces digo yo, ciencia política no es marketing político, es entender cómo funciona la interacción política de fuerzas que se oponen, ¿no?
claro. Sí, bueno, Alejandro, bueno, está para charlar más, la verdad, pero bueno, Instagram da un tiempo de 1 hora. Así Ah, bueno. que seguramente más adelante volveremos a hacer alguna segunda parte, seguramente en alguna otra plataforma, en algún otro Con todo ciclo de gusto, entrevistas. no Así tengo problema. que estamos en contacto y la verdad me parece interesante hacer algo un poco más extenso, ¿no? Bueno, muchas gracias yo y saludo a todos los que estén viendo y bueno, cuando quieran me llaman, no hay problema, nos ponemos de acuerdo y charlamos. Dale, Alejandro, bueno, muchas gracias y un abrazo peronista. Igualmente, che, chicos, nos vemos. Chau. Abrazo.